Bendiciones a todos. En esta ocasión nos encontramos ya en nuestro segundo devocional en torno a la familia. Recién la semana pasada abordé el tema que tenía que ver con la comunicación en el hogar. Y el día de hoy quiero hacer un tema muy importante, ¿verdad? Que para nuestro tiempo es relevante que nosotros conozcamos principios bíblicos en torno a la administración de los recursos, es decir, en cuanto a la economía en el hogar. De hecho, se dice que los conflictos sobre asuntos en la administración del dinero se encuentran entre las principales causas de problemas en el matrimonio. La mala administración es la causa número uno, pero también sigue en importancia quién debe aportar un poco más o también determinar en qué y cómo se gasta. También a esto le sumamos la inmadurez emocional y espiritual que realmente aflora un poco más cuando se llega el fin de mes. Quiero enseñarle entonces a través de las Escrituras algunos principios muy importantes en torno a la buena administración en cuanto a la economía en el hogar. Lo primero que quiero compartir con ustedes es el primer principio: ser buenos mayordomos. De hecho, si vamos a las Escrituras en Lucas capítulo 12, versículo 42, nosotros encontramos estas palabras que el Señor Jesucristo dice. Dice el Señor: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor pondrá sobre los asuntos de su casa para que les dé sus raciones a su debido tiempo? La base de las enseñanzas de Jesús acerca del dinero, mis queridos amigos y hermanos, es un concepto fundamental que tiene que ver con una buena mayordomía. Ahora, permítame decirle algo. La mayordomía no solamente se refiere al uso del dinero, sino que se refiere a cada uno de los recursos, dones, talentos que Dios ha puesto o que nos ha dado, ¿verdad?, a nosotros. A eso le sumamos también el tiempo que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, el hombre no es dueño. Déjame decirte que el hombre no es dueño de sí mismo, sino que es simplemente un administrador de los bienes que Dios le ha dado. Así que Dios sigue siendo el único propietario, ¿verdad?, de todo, incluso de nuestras vidas. Para ello, lo único que el Señor nos pide a nosotros entonces es que si vamos a hacer buen uso, ¿verdad?, de los asuntos que tienen que ver con la mayordomía y por ende la economía, debemos de tomar en cuenta lo que Lucas 12:42 dice, que se requiere que los mayordomos sean fieles y prudentes. El segundo principio que quiero compartir, aparte de este número uno que ya he citado para ustedes, es que ser señores y no esclavos del dinero. De hecho, eso es lo que nosotros encontramos en Mateo 19, 16 al 26. Quiero leerlo para ustedes. Mire lo que la palabra del Señor dice. Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay pues para nosotros? Jesús les dijo, ponga atención a esto: de cierto os digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que deja casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o campos por causa de mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Este texto, el Señor está hablando del peligro de las riquezas, cuando muchas veces las riquezas llegan a enseñorearse de nosotros. De hecho, aquí tenemos la historia entonces de este joven rico que era esclavo de su dinero. Él estaba al servicio del dinero y no el dinero a servicio de él. De hecho, cuando Jesús puso frente a la decisión radical, fíjate bien, de escoger entre Dios y el dinero, él prefirió confiar en sus riquezas. Pero lo que sucedió es que entonces el texto dice que se fue triste. Déjame decirte que el dinero debe estar a nuestro servicio y nosotros al servicio de Dios. Ese es el deseo de Dios. Entonces este es el segundo principio: hay que ser señores y no esclavos del dinero. De hecho, eso nosotros lo encontramos también en 1 Timoteo, ¿verdad?, capítulo 6,
en el versículo 6 en adelante, donde el Señor dice que debemos nosotros entonces de estar contentos con lo que tenemos ahora, porque teniendo sustento y abrigo, debemos estar contentos con ello. Ahora, quiero rápidamente entonces introducir el tercer principio en torno a la economía y la buena administración en el hogar. El tercer principio es probar los frutos de generosidad. Y quiero llevarte a Lucas capítulo 6, versículo 38. Yo creo que este es uno de los pasajes, ¿verdad?, que muchos conocen. Y dice este texto, mira esto: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, se os dará en vuestro regazo, porque con la medida que medís se os volverá a medir. Y este es entonces un principio muy importante. Hay que entonces probar los frutos de la generosidad. Dios es el gran genio, mis estimados amigos y hermanos, de la economía. Dios confía, déjame decirte esto, Dios confía grandes cantidades de sus dones a quienes demuestran ser fieles en la administración de lo poco. Puede ser que Dios no nos ha confiado mayores bienes materiales porque no hemos dado, déjame decir, hemos dado la evidencia de cuidar y multiplicar lo que se nos ha entregado en nuestras manos. Entonces puede ser que estamos actuando o hemos actuado de manera egoísta y no hemos querido, ¿verdad?, compartir con otros lo que hemos recibido de la mano de Dios. Nos hará bien recordar, déjame decirte esto, nos hará bien recordar la promesa de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 35. Entonces, estos son los tres principios en torno a la economía del hogar. En el hogar hay que ser buenos mayordomos, número 1. Hay que ser señores y no esclavos del dinero. Y número 3, hay que probar los frutos de la generosidad. Ahora, quiero dejar unos pensamientos finales para que podamos nosotros entonces poner en práctica. Bueno, debemos de tener esto en mente cuando se trata de una buena administración. Algunos consejos prácticos que quiero darte en este tiempo. Primero, aprende a ahorrar. Tenga como meta ahorrar e invertir algo de lo que gana, de modo que los haberes de la familia, ¿verdad?, no sean gastados completamente en necesidades cada mes. Déjame decirte que uno de los principios fundamentales en torno a la economía en el hogar es que debes de aprender a ahorrar. El otro principio es que hay que planear entonces muy bien los gastos normales. Se dice que uno no debe que sus deudas, ¿verdad?, que sus compromisos financieros no deben de pasar más del 40% de los ingresos. Claro, en nuestro tiempo es algo muy difícil, ¿verdad? Y qué bueno por aquellos que realmente lo hacen, pero en muchos casos, ¿verdad?, nosotros nos sobregiramos, a veces no planeamos muy bien lo que son nuestros gastos normales. Lo otro, pues bueno, como dije, también está relacionado con esto de planear sus gastos normales, también tiene que ver con controlar el pago de sus deudas. Esto es muy importante, evite, ¿verdad?, el pago de deudas que van por encima, ¿verdad?, de lo que realmente usted puede manejar. Así que, mis estimados, acuérdese, busque a Dios, abra su corazón, no se olvide, si quiere tener realmente, si quiere tener éxito en torno a la economía en el hogar, aprenda estos principios bíblicos que le he compartido el día de hoy. Acuérdese, no sea esclavo del dinero, señoree usted sobre el dinero. Que el Señor te bendiga.